Benvidas e benvidos a esta segunda palestra da quinta edición das Jornadas de Centro de Psicoloxía, dedicadas nesta ocasión ás migracións. Hoxe imos ter un encontro que vai tratar pois unha desas caras escuras, das máis escuras das migracións, que é a trata de persoas, non? Baixo o título Trata de persoas exteriormente silenciada. Imos coñecer a devastación interna que sofren as mulleres que son traídas, mulleres estranxeiras que son traídas a España para ser prostituídas. Imos facelo con tres expertas. Vedes que aquí hai de momento dúas, pero serán tres. Temos un pequeno retraso con as invitadas, pero que está a piques de chegar, así que imos avanzando. E logo, bueno, chegará Susana López Abella, que é a directora, a secretaria xeral de Igualdade do Goberno da Xunta e que está, eso, a piques de chegar. Así que vou empezar, pois, facendo un pouco unha aproximación a esta lacra que seguro que todas vos coñecedes e todos vos coñecedes, cos datos, que son os datos, que non vai haber nada de frialdade de datos, pero vou introducir eses datos aquí ao principio, porque é necesario que Nacións Unidas ten moi claro. A trata de persoas neste planeta non cesa de medrar. Non cesa de medrar en unha lacra que afecta de unha maneira tremendamente desigual as mulleres. As mulleres son, con moitísima diferencia, as principais víctimas de trata no planeta. E non só coa trata, cara, explotación sexual, todo tipo de trata. No tráfico de persoas neste planeta, o 70% das víctimas, sexa para mendicidade ou sexa para traballos forzados, son tamén mulleres. Temos aquí a Susana, benvida, Susana. Nada. Estamos só empezando, dando un trato para non perder nós. Bueno, pois é, dicía que mesmo no resto de destinos das persoas que son traficadas no planeta, as mulleres tamén son as principais víctimas. No caso da explotación sexual, 92% de nenas e de mulleres adultas. A trata é a cosificación máxima das persoas. Resumindo, é tratar os seres humanos como mercancías. É algo tremendamente grave, pero neste país, en España, só é delito tipificado dende o ano 2010. Só levamos 13 anos con a trata de persoas tipificada como delito. E iso do Estado español é unha porta de entrada, é un buraco negro da trata de persoas. Aquí en Galicia tamén hai unha porta de entrada, un buraco negro, que te digo, seguro que sairá tamén ese tema, non é nada que estea longe. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Vanessa Silva. Vanessa es fundadora de la asociación Las Independientes, feminista radical y abolicionista. Viene desde Alicante y nos ha pedido que para poder no perderse nada de lo que hay aquí, para facilitar la comunicación, el encuentro va a ser en castellano. También contamos con Lorena Nieto. Lorena es psicóloga del programa Vagalume, del servicio de atención integral que tiene a la mujer, que tiene Cáritas en Santiago, y lleva 12 años asistiendo a mujeres prostituidas. Y también tenemos a Susana López Abella, que es secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia desde el año 2011 y que en 2016 convirtió a Galicia en la primera comunidad de España en la que las mujeres víctimas de trata son tratadas como víctimas de violencia de género, una consideración que además se va a extender, ya se ha extendido ahora, a las víctimas de explotación sexual en general, no solamente a las víctimas de trata. Pretendemos que esto sea una conversación ágil. Vamos a abrir, por supuesto, un turno de preguntas, tanto para las personas presentes aquí en la Facultad de Psicología y también a los que están ahí al otro lado de la cámara, que podrán facilitar esas preguntas por el chat. Y bueno, yo creo que es mejor empezar por el principio y entonces podríamos arrancar con el testimonio pues, de una mujer, con la voz de una mujer que ha sufrido la trata en sus propias carnes. Vanessa es una superviviente de trata, también una superviviente de violencia de género. Es una de las pocas supervivientes negras que en España han dado el paso de denunciar y de contar lo que han vivido para intentar evitar que otras mujeres sufran lo mismo. Porque como cuenta ella, la violencia de género y la violencia y la trata y la violencia de la explotación sexual se ceba especialmente con las mujeres negras, con las mujeres latinas. Con ellas confluyen dos heridos.
Incluye el odio a la mujer del putero, ¿no? Del violador prepago, como Vanessa nos ha bautizado, y concluye también el racismo. Cuéntanos, Vanessa, cómo caíste tú en el infierno de la trata. Bueno, buenas tardes. Bueno, a lo contrario de que toda la gente cree, ¿no? Que la trata te secuestra, ¿no? Te roba, te va por un camino y te van a robar. Bueno, hay essa maneira de trata. Mas o lobby proxeneta sempre se moderniza, não? Então, já não hace mais falta isso. Vem com promessas, não? De proposições de trabalho. Da maneira que já explica a em Brasil, que é isso, são pessoas como os que vigilam os jogadores de futebol, que foi da mejor, estão por acá buscando mulheres guapas com potencial vítimas que podem ser mercantilizadas. Não? Se tem uma cara guapa, um corpo bonito, e está numa situação de vulnerabilidade, tu já é o perfil de ser feito para a adaptadora. E nessa época eu me encontrava realmente não? Em plena dificuldade, com problemas em casa, com os padres, não? Me fazem termos, eu tenho uma ninha de 9 meses, e desesperada total. E sem saída nenhuma da vida, digo na senhora, que da guarda, dizendo que vai levar para a Europa, e com 3 meses tu já vai ter o dinheiro para solucionar todos os problemas, que é o que uma pessoa má necessita ouvir, uma pessoa que está desesperada, com emprego, com dinheiro, sem saída, com problemas, ela soluciona esses problemas, não? E que isso não te vai causar dano nenhum, porque não é bem como dizem, é mais como dizem na TV, como muito romantizado como pré-humano, não? Que vai ter uma linda mulher que vai ter todas as suas coisas. Mentira. Tudo isso se acaba quando tu chega nesse país. E o primeiro que hace, te quita o pasaporte, te quita a liberdade. Tu entra para um clube que tem dinheiro de uma frente e alguém tem a chave. Não dá um mercado sola. E muitas vezes vemos que as chicas lá são livres, não, porque saem sola. Não estamos sola hora nenhuma. Não? Mas eu las veo na discoteca. Pois é, o marketing del clube. Te lo lleva a la discoteca para que los puteiros te la vean, para que pueda consumir mañana pasado, pueda consumir la mercancía. Todo é muito bem arquitetado, muito bem estruturado. O lobby proxeneta não perdona a nadie. Eu he estado com mulheres, tanto menor de idade, não? E essa mulheres, a mais velha que já estava comigo, tinha 63 anos. Então, se qualquer mulher é mercantilizada, qualquer mulher é comercializável, qualquer mulher tem público. A criatividade dos puteiros é muito ampla. O que se diz no fetiche. Não são fetiches, são pervertidos. Não tem amor a nada, não tem amor a sua família, não tem amor a seu filho, a sua mulher, não respeita a nada. E tampouco a nós outros. Nos tratam como um cacho de carne mesmo. Quando tu vai à carniceria, quero esta que está mais corrida, que está melhor, mas não que vai ser necessário melhor a sua vida. Assim nos tratam aqui. E quando tu chega no cenário que tu depara aí, tá presa, sem documentação, não, sem vínculos, e a parte amedrontada, porque o proxeneta se encarga disso. Tipo, bala a polícia, tu está ilegal no país, tu aqui não tem direito nenhum. E sabendo que, na teoria, é distinto, mas na prática é isso. Por isso que eu estou lutando para que as mulheres tenham seus direitos, porque uma mulher prostituída não tem direito nenhum. Eu tenho amigas e amigos, às vezes, denunciam na comissaria do que é enganada, fiz uma boa gargachada de cara. Que não passa de uma coisa que espera, que quer vir denunciar. Então, a lei é deturpada já por os altos poderes. Então, o que estamos vendo na pele, a hora do que está passando. Não? Só vem a confirmar o que nós estamos vivendo. A prostituição existe porque as autoridades estão involucradas, são os consumidores, a eles les interessam, são nomes, por mais que não queira dizer. E juntar não, com o feminismo é isso mesmo. É machismo, encontra lá no meio. É a maior
expresión de machismo hacia la mujer es esta, la violencia sexual, la violencia de género. La violencia sexual, quer queira ou não, é a maior forma de violência de género hacia uma mulher. E para sair dali não é tudo fácil, tem que sair unida, porque a venda não se acaba. Não, a venda que supostamente era de 5 a 8 mil, cada dia vai subindo, porque se tu rompe um balde, tu tem uma sanção de 50 euros, se um puteiro não pide o dinheiro de vuelta, porque tu não há, se tu bueno não há prestado um serviço bueno, tu tem que pagar esse dinheiro ao proxeneta. Então, lá passa muito dinheiro na mão de uma mulher prostituta. Ella não se queda com esse dinheiro. Todo acaba na mão do proxeneta. A missão dele, não? A mesma missão que tem a venda de perseguir cada um de nós outros, é pelo proxeneta de perseguir nós outros, de que está hasta o último sempre. E mesmo na família. A família entra também como na família proxeneta. A família pensa a necessidade de mais medicina, de mais médico, de um coche, de la casa, o terrado que se cale, e é um ciclo vicioso que, quando a mulher vê, ela está tão involucrada, com tanta responsabilidade, com tanta persona a cargo, que por mais que ela consiga sair pela trata, sair de vida, como tu tive que sair, tu não consegue sair desse sistema. Tu já tem uma responsabilidade que tu já ha corrido, tu ela aí vai ficar na Europa, e a família passando. Então, assim, não é justo, não. Tu derrar sua família com necessidade. Acabou que é justo, tu tem moedas aqui, não. É um conflicto interno muy grande, muy grande. Y, Lorena, ¿qué hace el cerebro de una mujer prostituida para sobrevivir? Bueno, lo acabo de explicar muy bien, Vanessa. Hay una realidad en el sistema prostitucional y es un mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía perverso, donde nada es lo que parece. Genera una historia en la que la mujer es la única que puede resolver y al mismo tiempo la única culpable. Es decir, si te mantienes en el sistema prostitucional, generas dinero, das beneficio a los proxenetas que se supone que son quienes te protegen al mismo tiempo. Y por otro lado tienes una presión que se genera en las necesidades familiares, afectivas, a quienes tú estás manteniendo y estás cubriendo, y entonces es como un círculo que te atrapa, ¿no? Para poder mantener ese nivel de salud mental, y después explicaremos que realmente esta salud mental se ve deteriorada, pues hay un elemento básico que todas las personas hacemos cuando hay algo que nos hace mucho daño y es disociar. Es decir, llega un momento en el que para ser capaz de mantener jornadas maratonianas, sufriendo agresiones continuadas, vejaciones, desprecios psicológicos, físicos, sexual, de cualquier índole, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser negra, por el hecho de ser la última que has llegado al club, por el hecho de ser la competencia de las compañeras que están en el piso, pues al final desconectas mente y cuerpo. Es un chip que lo hacemos de forma protectora, ¿no? Nos protegemos, lo que intentamos hacer, nuestro cerebro se arma con esta estrategia de supervivencia, como cuando evitamos algo que nos hace daño o cuando huimos de aquello que nos persigue. Bueno, pues para aguantar eso, la única forma de sobrevivir es desconecto mi mente, desconecto mi cuerpo y así puedo pasar mucho tiempo, lo cual significa aguantar el deterioro de la salud mental con posibles trastornos psicológicos posteriormente asociados, ¿no? Por eso la figura de la psicología es tan importante como algo de restablecer la salud y cualquier persona que se ve sufriendo esta situación de violencia y de agresión continuada. ¿Qué ofrece la administración a las mujeres que sufren esas situaciones? Bueno, pues, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y pido disculpas por llegar un poco tarde. ¿Qué ofrece la administración? Bueno, yo tengo que decir que en la Comunidad Autónoma de Galicia, y gracias a la red Gallega contra la Trata, llevamos trabajando durante muchos años ya en la lucha contra la trata, desde la competencia que tiene una administración autonómica como Galicia, ¿no? Y es en el ámbito de intervención social, apoyando a las entidades que trabajan y que conocen, como el caso de Bagalume, pues que conocen muy en profundidad la problemática de la trata que acaba de escribir Vanessa, como es la realidad y mucho más, ¿no? Y mucho más cruenta. Nosotros lo que intentamos ser dispositivos de seguridad aquí en Galicia, además de trabajar en algo que a mí me parece fundamental,
Acabo de ver aquel cartel, no seré cómplice, no seré cómplice. Y nosotros también trabajamos en el ámbito de la sensibilización, y más que tenemos que trabajar, porque tenemos a consumidores en edades muy tempranas. Y tenemos que concienciar a toda la sociedad que cuando están consumiendo prostitución, están consumiendo esclavitud, están consumiendo, lo decía antes Vanessa, como si fuera un pedazo de carne. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar para romper con ese círculo de la violencia. Antes lo apuntaba Sonia, en el año 16, y gracias a un acuerdo parlamentario se cambió la ley para considerar lo que bien decía Vanessa, la prostitución, la explotación sexual, la trata como víctimas de violencia de género. Esto es importante. Pero sí es verdad que necesitamos un marco con una normativa estatal orgánica que por fin, yo soy, me confieso, abolicionista y trabajar siempre en esa línea, y que haya también en España, que es uno de los países, de los pocos países de Europa que todavía no ha tomado una decisión en cuanto a erradicar, no erradicar la trata, sino en regular mediante una ley, regular no es la palabra tampoco exactamente, sino prohibir y hacer una legislación avanzada y necesaria para acabar con el tráfico, con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Fíjate, en un informe mundial sobre la trata de personas de Naciones Unidas que se elaboró a partir, porque esa es otra, tenemos muy pocos datos, está muy poco visibilizado el problema, y lo decía antes Vanessa, ¿no? La trata es rostro de mujer, y lo decía Lorena, de cada 10 víctimas de las distintas formas de trata, 5 son mujeres adultas, 2 son niñas, los niños representan el 10%, y en torno al 20% son hombres adultos. La mayoría de las mujeres identificadas como víctimas fueron objeto de trata por fines de explotación sexual, las que fueron identificadas, porque, insisto, es un problema estructural oculto, machista, efectivamente es producto del heteropatriarcado, es producto del machismo más radical que existe y que genera miles y miles de millones de euros. De hecho, está por encima ya del tráfico de armas, ¿no? Por lo tanto, este es un problema gravísimo que afecta fundamentalmente a las mujeres vulnerables, como se decía antes. Nosotros realizamos un estudio precisamente con Brasil, con el Estado de Brasil, con Portugal, con Viena y la Comunidad Autónoma y distintas asociaciones que efectivamente, antes lo apuntabas tú, una puerta de entrada a Europa del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual es precisamente era el aeropuerto de Vigo. No sé, por si alguien está interesado, se llama Itineris y está colgado en la web de Mujeres en Galicia, Mujeres en Galicia. Está, creo que en gallego y en castellano. En definitiva, ¿qué ofrecemos nosotros? Pues intentamos trabajar al máximo y a medida de nuestras posibilidades. Acabamos de modificar la ley también para incluir la explotación sexual con la red gallega contra la trata, que aquí en Galicia tenemos realmente entidades muy especializadas, como decía Lorena, que trabajan de una manera integral y apoyan dentro de las posibilidades que tenemos como comunidad autónoma desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, desde el ámbito psicológico y jurídico también, porque Vanessa contaba lo difícil que es salir, los problemas que tienes para salir. Esto no puede ser, digo, no, voy a salir porque ya no aguanto más. No, es que no es así. Hay una serie de circunstancias que ellas pueden explicar muchísimo mejor, que hacen que muchas veces te saltaba. Yo recuerdo un caso, si puedo, si no, para otra ronda, de una mujer nigeriana que pidió ayuda a una entidad en Vigo, que conocéis, seguramente hay gente de Zaragoza aquí o nos está viendo, y por poner una anécdota, no, un caso, ¿no? Y que efectivamente ya no podía más, estaba absolutamente destrozada y pidió ayuda a esta entidad, pero tenía un hijo amenazado de muerte, un hijo de 11 años en Nigeria. No voy a contar el periplo de varias entidades que se unieron para rescatar a ese niño, incluida la administración autonómica que represento, pero eso demuestra un poco lo que antes decía Vanessa, lo que dejas atrás y de qué manera te atan las mafias para que no te muevas. Leía yo que los daños psicológicos que se han detectado en las mujeres prostituidas son semejantes a los de los veteranos de guerra, como si hubieran ido un conflicto bélico y hubiesen presenciado los peores horrores, ¿no?, que se puede imaginar en la humanidad.
La asistencia psicológica es muy importante para salir, para recuperarse, ¿no? Para salir de ese hoyo, ¿no? Y no creo que esté al alcance de las mujeres que sufren la trata, ¿no? Debe ser complicado acceder a esos servicios. ¿Qué trabas hay para acceder a servicios psicológicos para una mujer que ha pasado por lo que pasaste tú, Alex? Bueno, la atención psicológica es fundamental. Es la primera que una mujer debería tener para conseguir reunir fuerzas, ¿no? Erguer otra vez en sus piernas para poder caminar. Es la madre que iba a ensinar a esa mujer a caminar otra vez. Lo que pasa es que de los ayuntamientos no hay. No. Mesmo depois do delito, como no caso de violência de gênero, que foi passagem, não? Já é um programa, já é lei, é obrigatório na Espanha oferecer, lá do ajuntamento já chamar duas vezes, um período de um ano. Já passaram 3, e daí de onde estou. Então, se para uma vítima de trata, pior todavia, porque temos um caso na associação, que ha sido a primeira espanhola a ser resgatada por la policía, ¿no? En España, que ha sido tratada dentro de este país, ¿no? Porque le han robado, ella ha sido misma parte de una trata con secuestro. Le han encontrado esposada, desnuda, toda sucia, porque se había todo arriba, y no ha tenido un varón que se ha indignado con la situación o empatizado, empatizar, ¿no? Asustado mismo, ¿no? A mulher está toda suja e esposada, não? Nem assim han chamado a polícia. E mesmo aí agora, com todo isso, sendo vítima da trata, com uniforme policial de resgate, ela conseguiu ajuda nem psicológica, nem monetária, nem de alimentação, nem de formação, nem de trabalho, nem nada. Inclusive que é uma espanhola, rubia, de olhos verdes e branca. Imagina para mim. Eu hasta hoje não tenho emprego. Para que tenha emprego, tem que ser de camareira e tem que não, porque ela tem que partir pela sonrisa e deixar na palmadinha do recém-público. Não. Já, em minha idade, eu não entra isso. Não. Aquela situação que passa lá no grande. Para sair da trata e ter ajuda, é cada que possível. E a parte da informação não chega. Porque dentro de um grupo, nós outras não estamos vendo porno ou vídeo de música. Essa informação não chega lá, mulher, que tu tem número 016 para poder chamar, que tu tem esses direitos. As únicas pessoas que dão uma vida do grupo são ou os porteiros, ou os policiais, ou que a vida do doente que vem lá enredada, não? O que vem lá enredado entra por a coisa de trás como cliente, não? Então, essa informação não gera a mulher. Não. A mulher não tem conhecimento desses direitos. E a parte depois da dificuldade do idioma também, com todas as outras regiões. A maioria das mulheres que vêm pela trata são romanas, asiáticas, africanas e brasileiras. E agora temos o caso de Venezuela, não? Países em guerra, crise, da Ucrânia. E para combater a trata, só há um caminho. É a abolição da prostituição. Porque não terra no comércio, não, dentro do shopping center, necessita mercancia para vender, e eu estou traindo a mercancia para o mercado, não vai acabar. Mientras há um público aberto, vai ter trata. E cada dia, com idade mais baixa. Não? Eu conozco casos de meninas que han sido vítimas de la trata com 10 anos. Nadie vai ter conhecimento disso, porque quem tem 1.000 a 12.000 euros para pagar para ter sexo com uma menina de 10 anos? Isso não sai na tele. Então, boca a boca, eu estou a tudo. Quem gana 12.000 euros para estar uma hora com uma menina? Quem pode gastar esse dinheiro uma vez à semana? Quem pode gastar esse dinheiro 10 horas com essa menina? 20.000 euros ao dia. Pois aí já estamos falando pela gente que está bem no país, não? Pelas autoridades, de políticos, de polícia, de médicos, de advogados, de gente que tem um poder aquisitivo alto. Não é cara, não é perfil. O inteiro pode estar sentado aqui ao lado. Pode ser seu marido? Sim, pode.
puede ser su padre, ¿no? Lo que pasa es que nosotras mujeres debemos parar de mirar a los hombres con esa mirada tan inocente porque no lo son. Y nunca ninguno te va a decir, sí, yo he ido a consumir prostitución. Porque ele puede ir a las 8 de la mañana ter um piso aberto, tanto a las 4 de la mañana como a las 6 de la tarde. Ele pode pedir por teléfono e encontrar um hotel donde sea. Não seja mais inocente de crer que o varão a seu lado não pode ser um chicoso. Investiga-lo e lo vai encontrar. Investiga o extrato de la cuenta, vai encontrar. Para que hay mujeres que não querem a verdade. Porque é isso, a luta que tem que empreender nós outras que somos mulheres e madres de vítimas. E a parte isso, tentar atrair os varões, os ricos, que todavia não estão tão ganhados, não? Porque de 30 a 40 barrigas, eu creio que só mesmo com a lei que sanciona, que lo prende, que lo põe na cárcel para que pare de cometer esse crime. Agora, os niños, é obrigação nossa educar esses niños para que eles aprendam a ter uma relação, para que não aprendam a comprar. Porque agora temos OnlyFans que está ensinando a la niña a se vender e a los niños a comprar de la maneira mais natural possível. La maior plataforma de prostituição ativa hoje no mundo se chama OnlyFans. Então, isso tem que... A sociedade tem que intentar abrir os olhos e a trabalhar em conjunto. Não só as lutas feministas, não. A passar já desse tacho. Se as feministas estão querendo por algo, a investigar, a buscar. Há vários informes da psicóloga, esta famosa Melissa Ferro, de Carmen Delgado. Não falta. Na internet, o que tem de informes da socióloga Rosa Covo, de Luiz Ballester, que é um sociólogo também, comprovando todo isso que estou aqui dizendo. Não sou só uma migrante louca que ha leído 2 periódicos, não. Já venho trabalhando com isso já há 1 ano e meio, não? Em combater. E a parte que eu estive vítima do sistema quase 18 anos. Então, se eu conosco o sistema de trabalhando de ano para trás. Em Espanha, em Portugal, em Londres, em Suíça, em Itália, em França. Todo o sistema proxeneta trabalha da mesma maneira. Vender mulheres e mulheres. E a eles dá igual. Negra, branca, gorda, alta, vieja, dá igual. A única maneira é essa, é combater a prostituição para poder vencer a luta contra a trata. É tempo de ver. Las evidencias científicas que decías tú son evidencias científicas de la psicología también, ¿no? Del daño que provoca ese sistema prostitucional en la psicóloga. Sí, por eso digo, Lorena, creo que tú puedes abundar un poco más, ¿no? Sí, voy a un poquito, antes hace un ratito cuando hacías la pregunta decías, está equiparado a lo que las personas militares en épocas de guerra presenciaban o veían. En este caso, aparte de lo que se presencia y se ve, una mujer en un sistema constitucional sufre carnes, ¿no? Todo este tipo de propiedad y de agresión. Pero sí que es cierto que nos estamos enfocando mucho en la trata y en todas las partes más cruentas o la parte quizás más visible cuando hablamos de agresiones. Pero sí que me gustaría hablar un poquito de la prostitución más sutil o de las agresiones que hay dentro de la prostitución más sutiles. Sí que ahora, como bien comentaba antes Vanessa, el sistema constitucional es creativo y está a la orden del día. Es más complicado ahora ver cadenas, es más complicado ahora ver ese tipo de coacción y de extorsión cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad. No son mujeres vulnerables, son mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Bien porque hay una situación de familia pues, compleja, por temas de salud, por tema de economía, por tema de calidad de vida, y que buscan una salida para mejorar esa calidad de vida propia y de la familia, o bien porque la situación de vulnerabilidad se la encuentran al llegar aquí, que aún sabiendo que vienen a una situación de prostitución y tienen un consentimiento inicial de traslado de su país aquí, al llegar aquí se encuentran con unas condiciones que nada tienen que ver con las que habían tratado previamente. Y no hablo de condiciones de cadenas, ni de estar encerradas, ni siquiera que te retiren el pasaporte, como en el caso de Vanessa, que has dicho que a 18 años, imagino lo que sucedía en aquel momento, porque soy conocedora. Actualmente no retiran pasaporte, pero sí que sabemos todas en dónde están los clubs,
todas y todos. Están en el centro de la ciudad, en donde la mujer es capaz de salir y preguntar a cualquier ciudadano dónde está la oficina del padrón, o dónde está el gobierno, o dónde está el asistente social. Eso no existe, ¿no? Los clubs suelen estar en lugares totalmente alejados de zona urbana, de zona social, que te permita a ti como persona, como mujer, pues quizás preguntar o a lo mejor cuestionar incluso tu propia decisión de llegar aquí. Realmente estas condiciones, tengo que seguir aguantando estas condiciones, o tengo que, es la única opción o única posibilidad que tengo. Ese bloqueo inicial que ya se tiene con esa deslocalización y sobre todo con esa marginalidad, ahora es muchísimo más temerosa y mucho más dura a nivel internet, a nivel online. Hay mujeres que simplemente están colocadas en un piso y que les mandan una clave, que tienen que ir a un kilómetro X en la carretera, a un hotel tal de la habitación cual, y no saben ni lo que se van a encontrar, ni el servicio que van a tener que hacer, y permitirme la palabra servicio, cuando realmente sería a qué agresión se van a tener que someter. Inclusive, vamos a hablar de esas situaciones de prostitución en donde el putero es un hombre bien parecido, permitirme la expresión, aseado, educado, que te habla bien, pero que realmente al final para estar contigo lo que quiere es que tú hagas lo que él quiere. Entonces yo os puedo contar una anécdota de las últimas que he tenido en donde he dicho, caray, hasta qué punto el poder en manos de un billete te corrompe y te hace tanto daño al hombre, me refería, ¿no? En este caso es una chica que llega a Galicia, una chica de origen latino, está en un club, conoce a un hombre en un club, un cliente salvador. Los clientes salvadores, que Vanessa y yo hablábamos hoy de esto, son estos clientes que se hacen amigos tuyos y que al final te prometen y hacen una relación que se basa en una confianza, en donde te escuchan, hablan contigo, te ofrecen dinero mayor de lo que tú ya has estado con ellos para que puedas enviar a tu casa, un día te invitan a comer. Bueno, digamos que te hacen una fantasía, que hablaba antes, en donde tú te enredas, ¿no? Al final ese cliente salvador se acaba convirtiendo en una persona que tú consideras que puede ayudarte a salir de esa situación en la que tú estabas en aquel club de carretera y que no veías más mundo que ese. Y de repente ese hombre te lleva por otros lugares y pues, bueno, es una opción. Pues esta chica confía en este cliente salvador y queda con él fuera de los ambientes del club. Y cuando están fuera de ese ambiente, ella pone límites a tener un acercamiento físico, porque considera que es otro momento y es otro lugar. Bueno, esto no le parece bien a esta persona, pero fue educado. ¿Qué ocurrió ese mismo día por la noche? ¿Qué creéis que ocurrió? ¿Qué hizo ese cliente? Pues por la noche pagó y ahora pasas conmigo. Hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, después de comer, no quisiste estar conmigo, de forma de tú a tú, en esta relación de afectividad incipiente, y lo que hago es por la noche, ya que no lo he conseguido, vengo y pago, pero soy muy invitado. Bueno, esto es un tipo de agresión. Esto es un tipo de desprecio, es un tipo de falta de respeto, ¿no? Por eso digo que a veces las mujeres no solamente sufren las agresiones más visibles, sino que el día a día te socava tu identidad, te socava el tener que sesgar el asco que sientes por un hombre para que él sea capaz de terminar con su impulso o claro, sexual o deseo sexual, un instinto depravado, como decía antes Vanessa, ¿no? Tienes que sesgar esa parte de tu cuerpo. Fisiológicamente has de ser capaz de parar la sensación de tu piel, de parar la sensación de repulsa. Fijaros lo que mentalmente eso supone, fijaros lo que corporalmente eso supone. Escuchándote, hasta me pregunto, porque hablamos de psicología, hay estudios sobre lo perversos que son los puteros, sobre ellos, sobre la mentalidad que puede tener esa gente para ejercer esa crueldad. Bueno, hay tesis, incluso una de las últimas, ¿no? Con Silvia Pérez, que sí que de hecho la defendió en la Universidad de Vigo, y bueno, sí que hay bastantes estudios sobre el perfil del putero, pero es que lo explico muy bien, Vanessa, pedacitos. El putero tiene todas las caras. Puede estar sentado a tu lado, puede ser tu familiar, puede ser el médico al que vas, puede ser el compañero del trabajo, puede ser... Realmente no tiene todas las caras y no tiene ninguna. Sí que es cierto que la legitimación legitimar el consumo del cuerpo de una mujer, a mí se me ponen los pelos de punta, porque es como si volviéramos a legitimar el comprar a una persona para que mi casa hiciera lo que a mí me da la gana. No pensemos en... ¿no? Claro, por eso también se equipara eso con la esclavitud. Entonces, si no me viene a la mente que eso sea posible volver a hacerlo,
¿Cómo nos viene a la mente que siga siendo posible mercantilizar con el cuerpo de personas, con el cuerpo de una mujer? Sobre todo porque es curioso, y para hablar más en que efectivamente esto sale de un sistema patriarcal y de un machismo radicado en nuestra cultura y en nuestras crianzas, es que incluso el hombre que es prostituido, el cliente es hombre. Sí. Es decir, el porcentaje mayoritario, pero mayoritario hablamos de un 93,9%, que es un porcentaje, es casi la totalidad, ¿no? Estamos hablando de que es legitimado que un hombre, por el solo hecho de ser hombre, puede consumir prostitución, puede consumir una mujer. Esta no está mal visto. Y esta no está mal visto. Sin embargo, una mujer, cuando está en una situación de prostitución, de explotación sexual, una vez que tiene un proceso de recuperación, una vez que es capaz de tener una relación de seguridad y de confianza en algunos de los programas que trabajamos, ¿no? Para poder acompañarles, es decir, asistir, no, acompañamos a las mujeres, ¿no? Ellas nos enseñan muchísimo cómo realizarlo. La labor de la psicología en este caso es una responsabilidad con la salud y es una responsabilidad con una sociedad que debe mejorar, que debe cambiar, que debe de cuidar y sobre todo promover el autocuidado. Una mujer que está 18 años en el sistema prostitucional, ¿qué hábitos de autocuidado seríamos capaces de promover en ella que no sea la mera supervivencia? Una mujer que 18 años en un sistema prostitucional todavía tiene dificultades para acceder al sistema del empleo normalizado porque es señalada por su trayectoria antigua, pero no porque sepa lo que ha ocurrido, sino porque ¿a dónde va a pedir empleo con un currículum y una hoja de vida vacía? ¿Qué ha estado haciendo usted durante 10 años en España? De los cuales probablemente por la situación administrativa irregular de la ley de extranjería no acompaña, al contrario, la pida mucho más, pues se ha visto abocada o bien a trabajos de esclavitud en empleo doméstico o de esclavitud de explotación laboral o en cualquier otro medio en donde al final, claro, ¿qué prefieres? ¿Que te corten la mano derecha o la mano izquierda? Al final, muchas mujeres del sistema prostitucional, cuando son capaces de pagar la regla de explotación de plata, que quizás es la figura que todas entendemos como delito, al final acaban decidiendo, y entender de decidir como una opción libre, sí voluntario, pero no libre, ¿vale? Sí voluntario, es decir, yo decido hacer este movimiento, pero lo hago porque no me queda otra opción. Ahí la voluntariedad, pero no la libertad. Y deciden pasar a otro club o otro piso en donde ya no tiene una deuda adquirida, pero entra dentro del sistema de explotación. Trabajo bajo el porcentaje de los servicios de los clientes que vienen. Lo que yo gano, el 50% es para la persona que regenta el piso y para mí el otro 50%, no. El otro 50% más me descuentan las sábanas, me descuentan los métodos anticonceptivos si los tengo, me descuentan en caso de que yo rote un plato, me descuentan la habitación por tener allí. Es todo un tramado económico del que se aprovechan todas las personas, menos la mujer que está en el prostitución. Si incluso llega el momento, y vamos a poner aquí encima de la mesa, que es un debate también que está hoy en día, y es, pero si la mujer se autogestiona, si una mujer después de haber pasado por la trata de la explotación sexual, lleva tantos años dentro del sistema prostitucional, su mente está tan contextualizada dentro de ese sistema, que entonces ya tiene sesgadas las vías y las válvulas de escape, ¿no? Entonces dice, bien, yo esto es lo que conozco, todo el sistema se ha encargado de decirles para lo único que sirves, porque ¿dónde te dan empleo? ¿En dónde te pagan esta cantidad de dinero que tú ya has generado la necesidad de todos los meses enviar X a mi familia, de pagar X por el alquiler de la vivienda, ¿no? Entonces, cuando llegas a autogestionarte con un piso, y tú misma te autogestiones, ¿no? Es decir, que voy a mi piso, sí, paga las páginas de anuncios, continúas en el sistema institucional porque al final continúas dentro de los contextos, continúas necesitando disociar y sobre todo pensar lo que es vivir día a día con un estado alterado de conciencia cada vez que te tienes que ir a trabajar. Pensar que para venir a la universidad tienes que alterar vuestro estado de conciencia y intentar estar en otro lugar que no sea aquí, pero estáis aquí, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Bueno, y pasáis de estados de disociación a estados de disonancia cognitiva. Los que estudiéis psicología o los que nos están viendo que tengan un poquito, saben lo que significa estos estados de malestar continuados, cambios de ritmo, estoy bien, ahora estoy mal, estoy irritable, ¿qué me pasa? 24 horas con miedo, 24 horas, nunca sabe quién es la persona que entra. Y tienes 30 segundos para ver su cara, sacarla, está violento, drogado, si te huele algo raro, pasa rápido, son 30 segundos. Una vez dentro, ¿por qué tengo 1,5 metros?
No, yo no tengo fuerza para ir con atención. Yo soy su rey. Yo que tengo que me portar bien. Y de lo hombre. Entonces la mujer vive conmigo 24 horas. No dormimos, no tenemos horario para comer, tenemos que estar de pie 15, 20 horas. Entonces yo maltrato con o corpo, ¿no? Sí. De una persona. Acabas de decir portarse bien, ¿no? Que yugo, ¿verdad? Tengo que portarme bien. Claro, si tengo que portarme bien significa tengo que disociar, tengo que sonreír a esta persona, tengo que aguantar este ratito para sobrevivir, porque quizás si yo me reboto, a lo mejor él me hace una presión peor. Esto lo hemos visto y lo estudiamos con las agresiones sexuales, las violaciones que también entendemos. ¿Cuál es el motivo que una mujer en situación de prostitución, cuando llega a denunciar un caso de agresión sexual dentro de la situación de prostitución, entendemos que, claro, eso es lo que se atiende? O como está en prostitución, Dios mío, somos capaces de desconectar esta empatía, pero es una desconexión empática tan radical, como si fuéramos ciudadanas de segunda categoría, tercera categoría, y me incluyo simplemente por el hecho de querer sobrevivir, ¿no? Tienes que tener que ser buena, pero para todos, incluso para el poder público, ¿no? Sí que es verdad, y nosotras en la Red Gallega contra la Trata tenemos ahí una lucha continuada en incluir prostitución y explotación sexual. Bueno, que veamos que esta vez, este año ya se nos ha escuchado y se ha incluido dentro de la legislación y se va a regular las bases para las ayudas. Nosotras, como la situación que nos comentaba Vanessa, claro, te sientes tan aislada y sientes que las relaciones de confianza, desde que sales de tu país de origen, son tan rotas, que ¿en quién vuelves a confiar? Para la psicología, para las psicólogas que trabajamos, esta es crucial. ¿Cómo te sitúas delante de una mujer que está en un sistema prostitucional, que está siendo prostituida? No te puedes situar con un sistema normalizado de citas, que si no vienes a las 10 no te atiendo, que tienes que venir un viernes de 8 a 3, porque los sábados y los fines de semana esto no existe. Tienes que saber que esa mujer, dentro del ritmo que tiene, totalmente alocado, caótico, dentro de su situación de sobrevivir diariamente, te va a llegar tarde a las citas. Te va a pedir 4 citas a las cuales no va a venir. El día que venga, a lo mejor, incluso viene con una situación bastante desafiante. No confía en ti, no te va a relatar los hechos. Claro, porque eres tú la que desde que tu posición de poder, porque una persona que se sienta conmigo, está dañada. En ese sentido, creamos o no, yo estoy en una posición de desigualdad. Y es una responsabilidad, y es humanidad, de situarme en horizontalidad, pero siempre con el respeto de que el dolor y el daño está en esa persona. Entonces, no puedo ponerme a exigir, como a veces desde los poderes, no porque estés aquí de Susana, sino a exigir de una legislación, a veces desde de un reglamento, de un ayuntamiento, de unas oficinas, que esa mujer tiene que venir a buena hora, bien vestida, totalmente orientada, con un discurso totalmente hecho, con una entrevista perfecta, hablándome ella de los síntomas y de las situaciones que tiene, cuáles son sus necesidades, con un acceso a la vivienda totalmente ya regulado. ¿Estamos pidiendo algo? Totalmente locales. Es una barrera para que ustedes puedan hacer la organización, Susana, como bueno, a ver si esto es, vamos, totalmente de acuerdo con ambas en lo que dicen, pero sí es verdad que en los últimos años sí sé que se ha mejorado muchísimo, se comprende ese tipo de situaciones que narra ahora Lorena y también Vanessa, ¿no? Es verdad que hoy la red de centros de información a las mujeres que tenemos en Galicia no están especializados, precisamente sí se trabaja con ellas en el ámbito de la trata y de la formación, pero no es precisamente es un recurso normalizado para mujeres víctimas de violencia de género y, por supuesto, también aquella mujer que pueda acudir. No se hace, igual que no se hace para las víctimas de violencia de género, que entendemos de la ley orgánica del 2004 de pareja y expareja, o ahora pronto tendremos los centros de crisis 24 horas para agresiones sexuales, donde sí ya vamos a trabajar en el ámbito de la atención, por supuesto, de las víctimas de trata, pero no tenemos ese reglamento para que una mujer venga de 10 a 11, porque claro, todas sabemos en el ámbito de la psicología, sabe perfectamente que no podemos ponerle normas exactamente, porque no es así, tienes que trabajar con ellas, evitar que, como se suele decir en el ámbito de la red de THINS, que se te escape, que se te vaya, que la pierdas, ¿no? Porque lo que tratan es de mantenerla para ayudarla y apoyarla. Sí es verdad que en el ámbito de la red contra la trata sí que ya hay recursos especializadísimos y que saben efectivamente
a qué es lo que se enfrentan y cómo pueden ayudar a una mujer en situación de trata, explotación sexual y prostitución. Es verdad que las administraciones estamos muchas veces encorsecadas y tratamos en este ámbito, y Lorena lo sabe, y las que estáis aquí, que formáis parte de la red y el Colegio de Psicología con el que trabajamos desde hace muchísimos años en varios programas de atención psicológica que intentamos salir de ese encorsetamiento, que es necesario y fundamental. Por ejemplo, y esto, bueno, insisto, quien sabe más son las entidades que trabajáis y, por supuesto, las personas que vivisteis esta situación. ¿Cómo nos acercamos? Que lo decía antes Vanessa, es muy difícil, estamos aisladas, solo tenemos al proxeneta, al tutero y poco más dentro, ¿no? Pero sí es verdad, y esto no sé cómo decirlo, si que suena, a lo mejor vosotros me podéis ayudar, que las entidades van por los clubs. Sí, hacemos trabajo de rúa, trabajo de calle, ¿no? Sí, trabajo de calle. Trabajo de calle, que muchas veces, como decía antes Lorena, pues se aprenden muchísimo las entidades, las asociaciones, porque además tiene mujeres usuarias que salieron de esa situación y que ayudan a acercarte a esas mujeres que ya, lógicamente, desconfía. ¿Cómo no va a desconfiar? Esas mujeres que viven en un contexto de prostitución, de trata, de esclavitud absoluta, ¿no? Entonces, es una forma de acercarse. ¿Los puteros o los proxenetas dejan acercarse? Sí. ¿Por qué? Porque, como me decía una vez una profesional de una entidad de trata, porque también necesita tener como saneado a esas personas. Sí. Es decir, porque tú llegas a esa entidad, pues le hacen una prueba de VIH, otro tipo de pruebas, pues incluso dejan preservativos, condones, con lo cual, bueno, pues no, pero desde un punto de vista casi de exactamente. Pero os dais cuenta de una cosa, estamos hablando aquí ante este foro y los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, por cierto, yo siempre reivindico que tendríamos que tener aquí más hombres, es muy necesario, antes lo decía Vanessa, tenemos que atraer, yo también me considero una feminista, como decía Mira Parvazán, se puede ser otra cosa que no sea feminista radical, pero es necesario también a hombres feministas, es necesario un cambio en la concepción social, si no, nunca acabaremos con esto. Las nuevas masculinidades, que los niños sepan que no pueden comprar a niñas, a mujeres, para consumirlas. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma totalmente de lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. ¿Tenemos responsabilidad de las administraciones? Totalmente, pero también las familias, los padres, las madres, todas y todos, e incluyo a los todos. Por eso que es muy importante. Estamos hablando de cosas gravísimas aquí, que suceden en Galicia, que suceden en nuestro país. No hace tanto tiempo se levantó una red de trata de chicas paraguayas y había adolescentes en esa red aquí en Santiago de Compostela. Tú como periodista seguiste, bueno, no solo seguiste, sino informaste. Estamos hablando de esto en este país y se nos tendría que caer a los poderes públicos la cara de vergüenza. A mí se me cae, sinceramente. ¿Por qué? Porque lo estamos permitiendo. Antes lo decía Vanessa, ¿qué necesitamos? Que se prohíba, abolir la prostitución. O sea, ¿cómo es posible? Yo que fui concejala y recuerdo hace muchos años cómo se están dando licencias de tablao flamenco, cuando después sabes que ahí se está, se sabe. Yo paso muchas veces, y cualquiera de vosotros pasamos por una carretera y vemos un club. Y es verdad lo que tú decías antes, Lorena, es verdad que hay mucha imaginación y que efectivamente por las situaciones de seguridad y se está trabajando, aunque estamos en una situación de alegalidad, pero sí se persigue la trata, solo faltaba, pero se van a los pisos y ahora, bueno, sobre todo Internet, Internet. Cuidado con esto y con las redes sociales, porque a raíz de la pandemia también, esto lo detectamos, creo que teníamos muchas videoconferencias también con la Secretaría y la red, y se fue cambiando. ¿Qué pasa? No se puede mover el putero e ir a un club o ir a un piso, que es mucho más difícil de detectar los pisos que hay, sobre todo en las grandes ciudades, y sí que en los pueblos, en el ámbito rural, la cantidad de clubs que hay, eso es aquí, en Galicia, no vamos a irnos a otra comunidad autónoma, que también. Nosotros estamos en una red de comunidades autónomas contra la trata, que lo contaba ayer a ti, que lidera Baleares, y ahora estamos 9 comunidades autónomas. Y estamos ahí empujando al Ministerio a ver si conseguimos
que bueno, esto se aborde de una manera absolutamente abolicionista. Es que no hay otra forma, esto es la esclavitud. Decíais antes, es comparado las heridas de guerra con las heridas de la prostitución, de la esclavitud. Yo creo que tiene que ser muchísimo peor. Yo creo que es muchísimo peor. Pero fíjate, hay una cosa que diferencia. Y perdón, porque esto me pone, perdón, pero es una cosa que a mí me rompe como persona responsable en una administración pública ver el rostro de Vanessa, de otros rostros que tengo visto y quedarte así. Pero es que no puedes hacer más. Y también es algo frustrante, es muy frustrante. La ley de extranjería, hablabas tú antes de la ley de extranjería. Nosotros clamamos, todas las comunidades autónomas, ¿cómo es posible si tú quieres incitar a que una mujer salga y denuncie a esa red en la que está? ¿Cómo lo hace? ¿Qué quieres? ¿Que sea una heroína para que acaben matándola a ella, a su hija, a sus padres en su país de origen? Porque efectivamente, tú lo has dicho muy bien, no son mujeres vulnerables, están en situación de vulnerabilidad. Están en situación de vulnerabilidad. Yo creo que de verdad que tenemos que hacer un cambio radical, y yo quiero agradecer muchísimo al Colegio de Psicología estos tiempos de la psicología y que se dedique a la trata porque es la gran invisible, lo hablamos muchas veces, pero al final pues no sale, incluso los medios de comunicación, perdona Sonia, pero incluso los medios de comunicación son reacios muchas veces a dar información sobre situaciones de trata que existen en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Creo que teníamos que ser más radicales. No sé qué medios son, Susana, pero... No, sí, antes hacía referencia, perdón, y ya me callo, pero hacía referencia a Rosa Cobo, efectivamente, que además es de la Universidad de Coruña, que es una gran experta en este ámbito, y yo os invito, si no lo habéis hecho, a que leáis pues, a Rosa Cobo y otras personas que estuvieron hace poco aquí, gracias a la red de trata también, si no me equivoco, Luz Ballester, hablando de la realidad de la trata y sobre los estudios que tienen realizados. Nosotros ahora tenemos el compromiso de meternos a fondo en un estudio aquí en Galicia, que no es nada fácil, pero queremos conseguirlo, bueno, por supuesto, porque es necesario visibilizar, dar datos. Lo que no se menciona parece que no existe, y ahí seguimos, ¿no? Y ahí seguimos. Pero yo creo, y de verdad creo que es fundamental trabajar muchísimo la formación, la educación, las nuevas masculinidades, ya antes de la universidad, en otros estadios superiores, como están haciendo, yo creo que entidades como la vuestra y otras muchas están trabajando y que están haciendo trabajos muy interesantes trabajando con escolares. Y la verdad se pone la piel de gallina porque hay una permisividad tan alarmante, antes era impensable hablar con escolares de este tema. Eso es algo que está empezando a... Eso sí, pero bueno, todos recordamos, porque yo ya soy bastante mayor, pero las más mayores, recordamos como para iniciar a un chico en el ámbito del sexo lo llevaba el tío o no sé quién a un club, ¿no? A tener su primera relación sexual con una prostituta. Esto fue ayer. Pero es que hoy se sigue teniendo prostitución, sigue siendo parte del ocio. Aquí tenemos un auditorio joven que seguramente puede dar así, ¿no? No sé si luego intervendrá. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo me he dejado ahí el móvil. Son las 7. Son las 7. Bueno, prolongamos un poco más la conversación y luego abrimos, ¿vale?, la intervención también ahí al otro lado de la cámara. Estabais hablando, cuidaos con la prensa, y hoy precisamente en la prensa habláis de las cadenas invisibles, habláis de la prensa. Hoy en la prensa precisamente viene un caso de estos derrumbes judiciales, de esa impunidad, porque eso es otro daño que reciben las víctimas, ¿no? Lo que está bastante centrado es que las grandes causas judiciales, aquí en Galicia tuvimos una, la mayor de España, que fue la Operación Carioca, donde se destapó, bueno, no quería decir una palabra, pero bueno, pesada. Solo de mierda, que además salpicaba a todos los estamentos, a todas las clases, todos los niveles, ¿no? Había de todo, políticos, fuerzas de seguridad, jueces, vamos, no se salvaba a nadie. Y fue un derrumbe, dolía el corazón ver en qué se han quedado todas esas
causas, mini causas que se fueron abriendo. Y el sistema judicial lo atendió a ese centenar de mujeres que prestaron su testimonio, que arriesgaron sus vidas y las de sus familias en otros países para contar lo que habían sufrido y señalar a los culpables que se han ido, la mayor parte de ellos, de los hijos. Esa impunidad, ¿no? Que es también un daño para las víctimas. Tú me comentabas ayer que vosotros tenéis acuerdos con las fuerzas de seguridad, con la Fiscalía, para combatir, ¿no? Pero realmente se está combatiendo algo que está ahí. O sea, porque realmente lo vemos, ¿no? Con los farolillos de colores, ¿no? Se ve. Los pisos están más escondidos, pero sigue habiendo todo eso. ¿Qué se está haciendo para combatirlo? Yo creo que no es suficiente lo que estamos haciendo para combatirlo. Primero porque a las administraciones autonómicas, no es por esquivar responsabilidad, las administraciones autonómicas no tenemos capacidad competencial. Esto es una competencia del Ministerio del Interior y de otros ministerios, que yo creo que tenían que coordinarse para atajar. Y primero tenemos una legislación que viene en el Pacto de Estado del año 2017, en la Comisión del Congreso y del Senado, que elaboró el Pacto de Estado con casi 300 medidas. Una de ellas, por no mencionar más, era la de elaborar un proyecto de ley orgánico contra la trata y la explotación sexual. ¿Tenemos ese anteproyecto hoy, después de que han pasado ya casi 6 años? Pues no lo tenemos. Es necesario, insisto. Mientras hace falta formación, los propios cuerpos de seguridad. Antes Vanessa decía algo fundamental, la falta de empatía. La falta de empatía bueno, no voy a señalar a un determinado institución, sino a muchísimas instituciones que no tienen empatía con la víctima, con la mujer que ha sido tratada, traficada, esclavizada, violada, bueno, incluso obligada a consumir drogas de diversa índole, incluso para poder aguantar, ¿no?, las situaciones que viven a lo largo de un día, de una semana, de un mes y de años. Por tanto, yo creo que hay que tener dar mucha formación en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Decías tú antes, el ámbito judicial necesita muchísima formación, no es suficiente la formación. También el ámbito de la red de apoyos que tenemos en el territorio, en el ámbito local, que saben perfectamente dónde están localizados cada uno, que han dado licencias, no se llama, por supuesto, clubs de prostitución, porque es ilegal, pero se les llama de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta muchísima formación y muchísima educación, muchísima coeducación. Esa es una de las maneras de combatir, pero insisto, si no hay una legislación que prohíba taxativamente lo que está ocurriendo en este país, bueno, pues las comunidades autónomas vamos poniendo parches en el ámbito de la intervención social, vinculándonos con las entidades que están trabajando y apoyando. Tenemos un programa todos los años, una orden de convocatoria que terminó precisamente ayer el plazo, donde se participan varias entidades especializadas contra la trata y donde tienen que realizan programas de intervención social y de inserción laboral, que, como se decía antes, es muy dificultoso, porque el paso siguiente, evidentemente, pasa porque, lo decías tú antes, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de su vida durante 10, 15 años? Tú que dices, no, es que fui prostituta, es que he estado en una red que me ha machacado, claro, eso no lo dices, ¿no? Entonces, no lo dices ni lo debes decir y tampoco te interesa, quiero decir. Tú lo que quieres es insertarte en una vida normalizada. No tengo problema, ¿no? No tengo problema. Tampoco tengo orgullo de tener la parte de pero yo tengo una historia. Vanessa, el problema de vivir la sociedad. ahí sí. Una vez que cuentas tu historia, olvida que ninguno de vosotros mañana me salga por la calle. Ninguno. Y duele cara a cara. Ahora, ¿quién va a saludar? En la calle mañana no me conocen. Ya vengo viviendo esse tamanho médio. Mas é igual, foi seguir luchando. Como tu has dicho, una salida integral, una salida laboral para las empresas. El gobierno tiene que dar debilidad de cómo hablar con las víctimas, de conocer los mecanismos de los grupos, para supervivientes, dar una oportunidad de trabajo. Eso es clave. Eso es Ahora, clave. ¿qué nosotros modernas? Porque yo tengo un lenguaje que habla con mi compañera.
yo tengo donde están ubicados los estudios, yo tengo la dinámica, los horarios, las puertas de salida, para ayudar a las fuerzas policiales, para la intervención. De hecho, vosotros lo sabéis. Podrían utilizar la supervivencia para muchas cosas buenas, aunque no hay interés. Yo creo que sí, Vanessa. No. A ver, yo comprendo, pero yo comprendo tu opinión y la comparto porque cuando tú estás en esa situación es evidente que es muy difícil de que voy a entender a una administración o voy a entender a una entidad porque has vivido todas las situaciones. Pero sí que se está trabajando ya y se está incorporando a supervivientes, sobre todo incluso por una razón de confianza, incluso de los países, de los nuevos países, cuando tú quieres ayudar a una mujer, porque pues si eres ucraniana, bueno, pues intentas que esa superviviente ucraniana bueno, pues entre dentro de ese dispositivo de apoyo para poder relacionarse con otra compatriota, ¿no? Que aún está en esa situación. Todavía no es suficiente, pero sí que se debe de abogar, estoy contigo, por esto, ¿no? Igual que se está haciendo en otros ámbitos de la violencia de género. Que la violencia de género, a pesar del convenio de Estambul, pues todavía efectivamente queda por abordar e incorporar en la legislación estatal como debería incorporarse. Perdón que te interrumpí, pero te comprendo perfectamente y creo que uno de los pasos fundamentales es que las entidades y las administraciones contraten y trabajen con las supervivientes, porque son las que mejor entendéis las otras situaciones. Y cuando una mujer que está todavía en esa situación no quiere dar el paso, no puede dar el paso por muchísimas vinculaciones, ¿no? Por muchísimas cosas. Cuando cuestionamos a una mujer víctima de violencia de género, de pareja o despareja, para distinguir. Que yo cuando hablo de violencia de género, hablo de violencia de género psicológica, física, sexual, por supuesto, las mujeres traficadas y las que están en situación de explotación sexual. Pero las que entendemos por la ley orgánica de 2004, de la pareja o despareja, incluso muchas veces son cuestionadas por la sociedad. O sea, ¿cómo le van a ser luego a las mujeres que están en una red de trata? Son cuestionadas por la sociedad y dicen, yo lo escuché hace poco, la última víctima que tuvimos, pero teniendo un nivel cultural tan alto, teniendo un nivel económico tan alto, ¿cómo es que no dio el paso y no denunció? Es que tiene muchísimas aristas la violencia de género y hay que empatizar. Vuelvo otra vez a esa palabra que utilizabas antes. Hay que empatizar, entender y comprender. La víctima de un asesinato es la víctima, no es la culpable. Y llegamos a situaciones y hemos visto titulares gruesos, y perdóname Sonia, porque yo también no lo digo por tu periódico, ni mucho menos, pero hemos visto titulares, yo recuerdo en Vigo, que en el año 15 hubo 8 asesinatos en Galicia y 3 de ellos en Vigo. Una de esas mujeres que nosotros tenemos un programa de gasto para repatriar, esto es terriblemente duro, ¿no? Pero repatriar los cadáveres de una mujer asesinada, era una mujer brasileira precisamente, que había ejercido la prostitución. Fue asesinada por uno de esos clientes buenos, salvadores, que era su novio también, y la asesinó. Si yo os invito a que recordemos la hemeroteca y volvamos a que veáis la hemeroteca en el año 2015, veréis que titulares donde se cuestionaba, donde se juzgaba en el propio titular del periódico las fotografías donde había sido asesinada en la cama, la habitación donde ejercía la prostitución, etcétera, etcétera. Quiero decir que la sociedad sigue culpando a la mujer víctima que fue asesinada, y eso ocurrió en el año 2015. Pongo este ejemplo, si podéis buscar, encontraréis las noticias, porque fue fue algo muy dañino también, por supuesto, no solo para su memoria, sino para el hijo con el que trabajamos desde la Secretaría de Igualdad para proceder a la repatriación y hacernos cargo, qué mínimo, ¿no?, de los gastos en los que se incurriera en algún momento después de algo tan doloroso. Pero hacer los titulares y escuchar a la gente diciendo, claro, es que se expuso, claro, un poco lo que se decía antes, ¿no? Escuchando, claro, escuchando a la parte de la administración pública y escuchando a Vanessa, a mí sí que me asalta esa responsabilidad que tenemos desde la salud y desde una comunidad fuerte, y no nos fortalezcamos y mejoremos. Y es que a veces nos centramos solo en acompañar a las personas cuando ya ha sucedido.
Estamos esperando que ellas denuncien para después acompañarlas y ofrecerles servicios, ofrecerles posibilidades de restablecimiento. Efectivamente, aquí en Galicia, el Colegio de Psicología Junta de Galicia hay un convenio, programas de atención a víctimas de violencia de género, que funcionan muy bien, psicólogas de referencia especializadas, con amplia experiencia, pero es que tiene que ser una vez que la mujer se expone. Sí. Y de nuevo es la mujer señalada, de nuevo delante de los estamentos jurídicos, de nuevo delante de los centros de seguridad, es la mujer la que tiene que tener la acción de ir, relatar, contar y que sea totalmente elaborado su discurso para que se puedan iniciar todas aquellas ayudas y colaboraciones. Perdón, elaborar está aquí la decana de proceso. A ver, Sí, porque para certificar Susana lo necesitas. sí, pero Es una pena, pero es que hay víctimas con certificado y víctimas sin él, de las entidades pero aquí en Galicia sociales lo sabemos. hace muchos años que para acceder a un recurso, incluso a prestaciones económicas, atención psicológica, no es necesario haber interpuesto una denuncia o, como alguna comunidad autónoma, hasta hace poco, entrar en una casa de acogida porque estaban matando, la cogió la Guardia Civil o la Policía Nacional y la trasladó a una casa de acogida. Aquí no es necesario, quiero decir, en Galicia no es necesario. Pero es porque nos ayudó la experiencia. Pero sí que es necesario que esa persona termine con esa relación de efectividad, o termine con esa relación de subsidiar. En este Bueno, caso, porque las entidades... es que nos hemos encontrado con... Ahí podemos contar, pero Susana, la tenemos aquí a Vanessa nos puede hablar Sí, de perdón. Susana nos ha dicho 18 años y no tiene a nadie al lado que le pueda dar una relación de confianza en el país que ha llegado, que le ha acogido supuestamente para mejorar su calidad de vida, en donde lo que encuentra es totalmente contrario. Y durante esos 18 años que se ve en un sistema constitucional de agresión, no encuentra un lugar al que poder acceder con información a derechos sin juicio de valor, con acceso a recursos sin juicio de valor, con independencia de su situación administrativa irregular, con independencia de su situación económica o vivienda. Es decir, por ejemplo, en este caso sí que las entidades sociales que trabajamos, gracias a convenios y colaboraciones de administraciones públicas, hacemos esa labor, pero esa labor la hacemos porque es ausente en la administración pública. Estamos en un estado de bienestar, señoras y señores. Esto tenemos que reclamarlo, esto tenemos que reivindicarlo. Nuestra comunidad no puede quedar solamente a que las entidades sociales tenemos que tratar exactamente, porque a veces tampoco llegamos. Pero todo pasa, pero creo que tenemos que soy un poco pesada con esto, pero de verdad que tenemos una legislación orgánica que es necesaria, porque si no, las administraciones no podemos daros cuenta, ¿no? Porque tú no puedes poner una funcionaria pública o un funcionario público para trabajar en el ámbito de la psicología o en otros ámbitos, en la intervención en el ámbito de la trata. Es que no sé si no, porque tiene que tener una formación entre otras cosas, entre otras cosas de violencia de género. Yo he tenido apoyo, no. Lo apoyo de mi amiga. No está vetado. Me ha dado cada boca, ¿no? Cállate, 460 euros, está muy bien para tu vida. Cuando he aceptado la ayuda de 460 euros, he firmado un pacto con el diablo, porque no puedo tener más vida. No puedo hacer más nada de mi vida, tengo que estar disponible. Trabajo de gobierno para cuando él quiera. No, que son llamadas, más tiempo que me han dado. Yo que tuve que probar cómo me han roto las costillas, no, yo misma, no, corriendo aquí me ha dado. Por eso muchas personas piensan 1000 veces antes de denunciar, porque el sistema está fácil. ¿No? Lo que tiene que ver con está nivelado en un trabajador. Ahora imagina que para que yo denunciase a un hombre que yo no conocía, yo tenía medo. Al final del día yo iba a dormir sola. Y yo sabía dónde me encontrar. No tenía para dormir. Ahora yo creo que voy a denunciar una mafia. Un proxeneta no es el señor dueño de Mercadona, no. Es un mafioso. Y sus negocios son tráfico de drogas, tráfico de armas y de personas. Y al final del día esa persona no me viene a preguntar lo que he dicho en comisaría. Bien, con su toque en la cabeza. Y además las mafias saben que hay información policial. Y la policía, la primera que entrega los despachos, Eso es un punto. por 50 euros de propina, un policía haga lo que sea. Yo pido, por favor, ahí sí que voy a levantar una lanza. Yo pido, por favor, que no se generalice. Yo entiendo y sabemos que hay corrupción en todos los estamentos de la sociedad, en todos los estamentos.
Pero, a ver, yo creo que la inmensa mayoría de fuerzas y cuerpos de seguridad... No, eso no hay ninguna duda. Aquí el mafioso sabe colocar a ese que no entra, no sería. Va a la excepción. Varones machistas que quieren ejercer los beneficios de prostituir a cualquier una de las mujeres. Porque los policías son los puteros que van de dinero, entran por la puerta de atrás, avisan cuando ven la entrada, tienen conocimiento de menores, tienen conocimiento de venta de drogas, son consumidores de drogas. Es una gran mayoría. No puede generalizar. Vale, va que pasa del 50% de pasa. Yo no te voy a dar porcentajes. Yo no voy a dar porcentajes, pero sí que los conozco los porcentajes. Yo he conocido a fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, y he conocido a gente, he conocido a profesionales magníficos. Yo como hablábamos antes de la operación Carioca, hubo dos guardias civiles llamadas Sonias, pero eran las Sonias que llamaban, que fueron el origen de destapar esa operación, y eran dos guardias civiles que empezaron a denunciar a sus propios compañeros. No sé cómo les siguió después, porque allí no se castigó como se tenía que haber castigado la corrupción policial, pero claro, sus compañeros eran la sección y ellos los denunciaron, pero sí, claro que hay eran dos hay mujeres. gente, sí, pero Bueno, pero aquí en Santiago, podemos decir aquí en Santiago, yo creo que Lorena lo puede atestiguar, que aquí en Santiago hay un gran cuerpo de policía nacional. Toda la dificultad que nos encontramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad es un poco lo que tú comentabas. Al final, la legislación que existe, sabemos de vigilancia o control del delito de la trata es de extranjería. O sea, no hay una ley, no hay una unidad especializada en delitos. Sí que es verdad que nos estamos centrando todo el tiempo en trata, y a mí me gustaría, la explotación sexual y prostitución, porque es que al final trata creo que es, estamos todas, sí, estamos muy sensibilizadas a la sociedad con que trata es un delito y parece que es el delito, pero si estamos hablando de trata, se consume trata, que es lo mismo, pero el 95% es trata. Entonces sí que es verdad que la ley de extranjería muchas veces puede ser conocedora de, por ejemplo, que se esté cometiendo un delito, y es cierto que a veces no tiene legislación que le permita acceder a ese lugar, por lo que nosotros tenemos en reglamento de coordinación, acceder a ese lugar para poder, bueno, pues con las herramientas jurídicas que dejan de mano, poder hacer algo más que lo que es un reconocimiento administrativo de documentación. Y tener el ok, si me permitís la palabra coloquial, de la jueza o juez en ese momento para poder entrar a... Al final todo se remite a mujeres que están en situación irregular, que estás en un club, pues tienes miedo porque llega la policía de la extranjería y lo que te piden es documentación. No la tienes, ¿qué sientes? Pues de nuevo, una situación de vulnerabilidad, de inseguridad en el país, me han dicho que no puedo estar así, me van a expulsar, me van a deportar, ¿cómo hago para pagar la deuda? Y a veces no es que te vayan a venir con la pipa a la cabeza, a veces lo que hacen es un detrimento de tu calidad de vida. Que has adquirido un préstamo con el banco X o con el prestamista X en tu país de origen, o has hipotecado, rehipotecado tu pequeñita casa en tu país de origen, o has vendido a la motocicleta, el camión, lo que no tenías, la nevera, el microondas para poder viajar y eso tienes que pagarlo. Entonces estamos hablando a veces de deudas de 3.000 euros, de 2.000 euros. ¿No creéis que son deudas de 60.000 como las africanas, que es una barbaridad? Pero es que 2.000 euros en prostitución, y que Vanessa lo comentaba antes, tú llegas aquí con una deuda de 2.000 y dentro de una semana son 5.000, porque al final se va alimentando una de otra, y es que ese dinero que nunca es... A mí muchas veces me hablan de que es el dinero, le decía esta mañana a Vanessa cuando hablaba, muchas mujeres no me tienen dicho que es un dinero maldito, ¿no? Porque entra por una mano y desaparece por otra, entra por una mano y desaparece por otra. Porque al final la propia mujer también necesita generar como una... en su mente, vale, pues ya que tengo que pasar por esto, pues intento nutrir aquello que el objetivo yo más grande que tenía, que era la calidad de mi familia, la calidad de vida, intento nutrir eso a toda costa. Entonces, me vienen 50 euros, mando 40 a mi país de origen y me quedo aquí sobreviviendo también en unas condiciones totalmente desfavorables y muy nefastas. Al final, efectivamente, se convierte en una presión en mi país de origen y yo aquí acabo teniendo durante años situación irregular, sin poder adquisitivo, sin posibilidad de empleo, y no es porque la mujer no le haya dado la gana, sino porque entra en un bloqueo y en una situación emocional tan inestable que es muy complejo salir si no tienes un acompañamiento, si no tienes, aunque sea, un lugar en donde hay una salud, porque esto también es una situación de vulneración de derechos dentro del mundo y también de salud, en donde tú llegas a un lugar, que puede ser una entidad, que puede ser alguien que
que pueda tener contigo, pues ese vínculo, esa confianza, una relación de respeto y de protección, que poco a poco te vas informando de cómo acceder a los derechos, qué posibilidades tengo yo en este país, qué a nivel administración, a nivel qué es lo que puedo acceder, mi tarjeta sanitaria, cómo la consigo, el restablecimiento de la víctima, cómo se puede hacer, solo con la denuncia o no, la puedo hacer de otra manera. Sí, un padronaje, un empadronamiento. Y es un requisito cerrado que tenga que dar de igualdad. Si tú no tienes un certificado de empadronamiento, tú no haces nada. Solo con un empadronamiento que tenga un contrato, eso no. Es verdad, como empadronamiento tú tienes como las que no te van a meter. Y que la mujer sea protagonista de su vida, porque cuando llega aquí, ese protagonismo se le acaba, ¿no? Hasta que de nuevo, bueno, antes decías, volver a caminar con mis pequeñas piernas. Bueno, pues ese sería, ¿no? Y al final, yo cada vez que tengo la suerte de poder acompañar a una mujer que permite esa confianza en sí misma y que a mí me la transmite, es eso, es encontrar piernas con las que caminar. Es bonito, es Acercar a un león herido. Siempre un león herido, ¿no? Tiene mucha fuerza. Que hacer eso tiene que tener mucho tacto, mucho cariño, ¿no? Yo no hablo con personas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí, alguna cuestión que queráis plantear. ¿Sí? Adelante. Quería preguntar, después, como proyecto de consistió en varias ocasiones en que las administraciones están atadas porque no hay una ley de Estado, ¿no? Yo le quería preguntar a Susana, con su amplísimo conocimiento, su trabajo, absolutamente me quería preguntar, me parece que es una cuestión ideológica, porque aquí llevamos ley con todas las cuestiones políticas de alternancia que conocemos desde hace muchísimos años, sabemos que es un dato histórico, ¿no? ¿Me parece usted que es una cuestión de ideología o es una cuestión de interpretación feminista de la cuestión? Yo creo que ambas cosas. Yo fui diputada autonómica del año 2001 al año 2005, donde trabajamos sobre la prostitución y creamos una comisión especial, no permanente, donde vinieron a comparecer instituciones, entidades, incluso alguna mujer superviviente ya en aquel momento, estoy hablando del año 2003. Sacamos adelante un texto que también, si me decís cómo lo hago llegar a quien esté interesado, un texto de ponencia donde ya se abogaba en el año 2004 por la abolición de la prostitución. Y recuerdo que en los tres partidos políticos, grupos parlamentarios en el Parlamento gallego que había en aquel momento, hubo debates internos, las tres diputadas de los tres grupos políticos, nos contábamos en los pasillos, porque contrariamente a lo que parece a veces, ¿no? O por lo menos en esa experiencia que yo tuve cuando era diputada autonómica, había acuerdos, lo que llamábamos trasacuerdos de diputadas de distintos grupos políticos. Perdón por extenderme, pero es un poco por contextualizar, ¿no? Y una diputada me decía, yo voy a emitir un voto particular y no te puedes imaginar lo que está ocurriendo en mi grupo político, está habiendo un debate con esto tremendísimo. Lo mismo que en el mío y lo mismo que en el otro, ¿no? Y aquel otro grupo político que no voy a mencionar, porque hoy no se trata de hablar de política, pero sí que en aquel momento era regulacionista, ¿no? Y aquello, recuerdo una asociación muy importante y potente de Vigo que había venido y, bueno, desde el público hasta el presidente las tuvo que echar porque insultaron a aquel grupo político, ¿no? Por su posicionamiento regulacionista en aquel momento, que hoy ya no es regulacionista. Quiero decir que hemos evolucionado y avanzado, pero sí que creo que todavía los partidos políticos están formados por hombres, están formados por mujeres, afortunadamente más. Hoy en el Parlamento gallego, por ejemplo, hay mayoría absoluta de mujeres, de diputadas de los tres grupos políticos, pero todavía sigue existiendo las dos cosas, yo creo. Yo creo que las dos cosas. El miedo a tomar una decisión claramente abolicionista, porque a ver si voy a perder algún tipo de votante. Yo ayer le contaba a Sonia que cuando aprobamos el plan de trata, bueno, pues empezamos a recibir correos electrónicos insultándome directamente a la Secretaría de Igualdad y también supuestas mujeres que ejercían la prostitución, que vamos,
que ellas lo hacían porque les gustaba, porque les apetecía, porque así lo habían decidido, porque ganaban dinero y además creaban y generaban riqueza. Yo tengo esos correos electrónicos, ¿eh? O sea, ¿dónde nos estábamos metiendo? Y estábamos hablando de un plan de trata. Estamos hablando de un plan de trata. Entonces, perdón por la extensión, yo creo que son las dos cosas. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiere intervenir? Sí. Hola. A mí, bueno, me gustaría preguntarle a Vanessa cómo es el proceso, si considera que es posible, cómo se vive el volver a confiar en un hombre. No se puede. No se puede, es imposible. ¿Y podrías contar cómo fue el momento de la primera vez que solicitaste ayuda? ¿O cómo fue ese primer momento de solicitar ayuda? Como a la ciudadanía, me refiero, a la psicóloga o... Bueno, esto ya fue en el caso de violencia de género mesmo, ¿no? Porque yo ya tenía el conocimiento que nadie me iba a escuchar. Si yo tuviera pedido ayuda por los sistemas, por tener pasado por el sistema constitucional, esa ayuda no existe, ¿no? Ahora que de 4, 5 anos para cá, que se ha levantado no movimento abolicionista, pensar em identidades, não como pelo programa Vagalume, lá em Valência tem o projeto Alba, mas isso tudo é coisa muito nova, não? Que as mulheres estão vendo na possibilidade de ganhar seu corpo. Então, eu nunca acreditava nisso, porque esse serviço não existia. E a parte de ter situações que he vivido de colegas e bastante eu mesmo de ter que acudir à polícia por um maltrato mais forte de um violador ou um roubo, o que seja, e passavam por mim, como então não passa pela puta, tu aqui não pintas nada, tudo bem de casa. E assim funcionava. Gracias. Hola, lo primero agradeceros, me ha encantado el debate, me ha parecido que lo habéis expresado todo súper bien y la verdad agradeceros este momento. Y todo lo que se estuvo hablando se ve como que esto es un poco ir a las profundidades, que siempre se hace detrás de una puerta, siempre es algo muy oculto. Y todas dijisteis un poco el tema de abolir, esto de que desaparezca. Pero no quiero para nada ser negativa, pero realmente, a pesar de que es un proceso muy lento y que pues tiene un montón de situaciones, ¿no? Que no solo depende de una cosa, realmente puede ser posible abolir la trata. Es decir, bueno, o la violencia de género, o de todos los temas que estuvimos hablando, o simplemente se podría como volver algo que, como está detrás de una puerta y no se puede conseguir abolir del todo. No sé qué opiniones tenéis sobre esto, porque realmente es un tema muy complejo y es una cosa pues, que nadie tiene la verdad absoluta. Es como decir, se puede conseguir la paz, ¿no? Pero ¿qué opiniones tenéis sobre esto? Sí, yo durante muchos años he estado que en Guadalupe a veces nos decimos que nos podemos levantar un día abolicionistas y por la noche no sabemos cómo nos acostamos. Y realmente somos realistas y somos abolicionistas y somos ilusionistas, no lo sé. Sí que es cierto que yo cada vez estoy más convencida en que tardarán mis ojos en verlo, en la práctica, pero entonces ya que sé que es cierto que es algo que es complejo, la totalidad, ¿vale? Esa absoluto que decías ahora. Pero sí que creo que es importante el proceso como sociedad, y ahí sí que tenemos mucho que hacer, en que sea señalado el hombre que quiere ir a prostitución. Es decir, creo que hay una sensibilización
Creo que hay un trabajo de psicoeducación, que hay un trabajo afectivo sexual, que hay un trabajo como comunidad, en la crianza de las familias, pero también en las instituciones educativas, en el instituto sanitario, en todas las personas que estamos aquí hoy y que participamos en este mundo, ¿no? Igual que ahora, hoy en día, un hombre que ejerce violencia o que hace violencia dentro del marco de la pareja es señalado, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie se le ocurría decir ahora, bueno, es que dependiendo de cómo es la pareja, esa violencia sería un poquito más, un poquito menos, ¿no? Ya lo hemos señalado, ya está, ese hombre incluso se siente señalado. Por lo mismo con la mujer. El problema que estamos hablando aquí es que está legitimado el consumo. Pero no llegaremos a morir hasta que esos hombres se sientan señalados y sientan que lo que están haciendo es punitivo. Mientras se sientan libres en lo que lo hacen, que se pueden pavonear de ello, porque jajaja, mira qué bien que lo he hecho, y cuanto más poder tengo, más atrocidades puedo hacer, y nadie lo señale, mientras pasemos de largo por la calle y veamos a una mujer en situación de prostitución y lo veamos como, pues decidió trabajar ahí libremente. Claro, mientras no señalemos que los clientes o los puteros lo que están haciendo es una vulneración de derechos de la mujer, y la sociedad nos mire con ese ojo reproductorio y con ese ojo de rechazo, no conseguiremos una condición. Opinión personal de Lorena. Yo no tiene nada que ver con mi entidad, que sí que también sé que lo comparte, pero bueno, por si acaso lo digo así. Y, a ver, en Suecia, han implantado los modelos nórdicos, ¿no? De la abolición de la prostitución. Porque la gente no entiende. Abolir no es prohibir. No, si tú quieres seguir siendo prostituta desde tu cuerpo, si te convenga, eres libre. No. El varón que te está comprando está cometiendo un crimen. El varón que te está vendiendo está cometiendo otro crimen. Y usan impensado en 98. Ahora en 2023 ya van a reformular, porque ahora ya no quieren las sanciones, ya quieren cárcel a lo que quieran. Porque han visto los resultados, corren los resultados, ¿no? De los índices de violaciones, de suicidio, de violencia, de robo, de tráfico de drogas. En Suecia ha caído todo, se trata, no es que ha extinguido la trata, ¿tá? Disminui. Entonces, de 4 millones de mujeres que hoy, no día de hoy, somos vítimas de la trata en Europa, bajaría. En Espanha são 500.000 migrantes. Então, o número de pederastia, não de pederastas, as niños e niñas, cairia bastante. Não precisa diminuir, porque em Alemanha, que é um país que é regularizado, o número de trata de niños e niñas e menores ha ido do número de 2.000 a 750. Porque han regularizado el mafioso. El policía ya no tiene carta abierta para entrar y investigar un crimen, es un señor de negocio, un empresario. El negocio es reglamentado. Y aparte que tú no vas a poder estar en paro, querida. Y además para trabajar, pero tus derechos, ¿no? Si el cliente se queja de algo, es un desperdicio. Entonces, é todo um contexto que a gente tem que pensar nos países que é regularizado e nos países que é abolido. Que é o mesmo de negra. Se a escravidão não tiver abolido, já está fazendo negreiro todavia, não? Que é uma coisa que tem que ser abolida. É uma escravidão tal qual. A compra e venda de seres humanos. Não é? Yo me engancho a lo que acaba de decir Vanessa, si me permites. Efectivamente, la esclavitud se abolió en Estados Unidos, pero sigue habiendo discriminación, ¿sí? Por razón de raza, ¿no? Inadmisible. Yo creo que la abolición, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y se ha dado los datos que efectivamente de los países en Europa están regularizando la prostitución, han regularizado la prostitución, y los que la han abolido. Efectivamente, a quien se señala y a quien se pena es al putero y al proxeneta, no a la prostituta. Pero yo creo que, si me permitís la comparación, esta pregunta es buenísima y yo creo que esto nos daría para hasta la noche y más. Yo creo que es como los accidentes de tráfico. Ahora hay sanciones por puntos, te quitan los puntos, no puedes ir a más de 120 por la autopista en determinadas carreteras. ¿Sigue habiendo muertes? Sí, siguen habiendo muertes.
se está bajando el nivel de siniestralidad en el ámbito de los accidentes de tráfico. Sí, se está multando más, etcétera, etcétera. Entonces, pero sigue existiendo accidentes de tráfico, se sigue mal utilizando pues, el teléfono cuando vas conduciendo, o se sigue excediendo la velocidad, por lo tanto, sigue habiendo accidentes de tráfico. Pero se está paliando, lo acaba de expresar en cifras perfectamente claras. Yo creo que es muy necesaria la abolición para paliar, porque seguirá existiendo trata, claro. Además, siempre las redes buscan pues, otros beneficios, pero desde luego que se lo vamos a poner muchísimo más difícil, sí, y que van a dejar las cifras, como acaba de decir Vanessa, también. Y gracias. A vosotras, verdad. Es un tema que también llevo toda la hora, bueno, hora y media que llevamos, los documentos, lo decían mis compañeros. O sea, me parece que es un tema que está también muy oculto y pues me ha gustado mucho escucharlos y encontrar este momento y gracias por la respuesta. Yo la pregunta que tenía era recuperando un tema que habíamos hablado antes y me llamó mucho la atención, que fue el tema de los mexicanos, que a mí me gustaría si pudierais profundizar un poco en los peligros que supone esta nueva forma, un poco romantizada realmente, de trabajo, que realmente no es más que un disfraz de otra forma de explotación sexual. Entonces, si pudierais compartir vuestras opiniones acerca de los peligros y de qué es a lo mejor lo que está un poco detrás. En casa. En casa. Sí, se escucha perfectamente. Que en casa igual hay más problema, entonces si lo puede acercar un pelín. Ah, El micro, acercarlo así. bueno, resumo, sino para... Bueno, me está preguntando por OnlyFans, por esa romantización de la explotación sexual. Quería conocer un poco más en profundidad la opinión que nuestras tres participantes tienen del tema de OnlyFans. É a nova cara da prostituição. Ha cambiado. Como ela já com a pandemia, não, ha tenido que cambiar, não tinha contato. No lobby trotineta, ele atualiza muito rápido, porque ele tem dinheiro. Monta uma plataforma de la noche a la mañana. Então, você tem que subir uma foto em OnlyFans para ter seguidores, para ter fã. Uma foto assim, nada de dar um like, nem tampouco 50 euros. Não, claro, vai entrar no manager. Hoje já hay cursos para ser manager de OnlyFans. Já, sí, é rápido. Entonces, esse manager tem contato contigo, porque tu é guapa. Não, mira, tem que poner uma foto com o Scott, pega um pantalão curtico, la posiciona assim, tu vai ter mais seguidores e tu vai abonar dinheiro. Vai entrar, seguro um viejo pederasta, que o manager já lo chama, mira no bombonzinho que tem. Esse viejo já te põe 500 euros em conta, tu já deslumbra, tu já não quer mais trabalhar nem estudar. E esse viejo, você vai volver dar 500 euros para te mirar, mas ele não é o aliciador. Dentro de pouco ele vai querer cobrar o cliente especial, ele quer saber se é mais, que são os 1.000 euros, não? Por 1.000 euros, tu crê que é algo que vai pagar você nada? Não. E isso não tem mais controle. Onde, perante a lei, não é responsável por o que tu fazes. Ele tem um check-in de tem mais de 18 menos, com isso ele já está livre por la lei. Ele te ha perguntado se eres maior de idade. Ele já está livre de la lei, não é imputado por aliciar menores, e com todo o aparato que ele detrás, que são os menores, não tem nada não. Cada chiquita que está ali, quanto mais jovenzica, não? É melhor que uma plataforma. Ainda que não seja jovenzica, a jovenzica porque atrai mais dinheiro. Eles ganham comissão de divulgação. Tá? Ela é uma plataforma de prostituição. Só que tu não, esse dia não te vai dar 500, toda a semana só para a TV. Vai ter que ir à realidade, ao contato físico. Vai chegar, essa hora vai chegar e pronto. Tá? É um puticlub virtual. Es así. Incluso prácticas sexuales virtuales, ¿no? Muchas mujeres se ven impresionadas porque al final es cierto que a raíz de la pandemia
la presión que puede ejercer una persona, un cliente, un tutero, a nivel virtual, ¿no? Con el teléfono, con los correos o las páginas de redes sociales, es tal que la situación de vulnerabilidad de la mujer, en este caso todos son chicas jóvenes, puede ser económica, puede ser de salud, la que quieras, pero muchísimas veces la situación de vulnerabilidad también viene por la inmadurez. Sobre todo hay muchísimas mujeres muy jóvenes captadas por esa romantización, esa idealización de lo que tiene que ser con una relación y sobre todo con esta tan peligrosa definición ahora de la libertad sexual tan mal definida libertad sexual, ¿no? La libertad sexual es otra cosa, la libertad sexual es consciente de tu sexualidad, de tu cuerpo y de tu identidad y de seguridad y de confianza con ella, ¿no? No es tener que agradar o que explotarme, eso no es una libertad sexual. O sea, la palabra explotar va en contra de la libertad. Entonces sí que es cierto que a través de esta plataforma al final lo que ocurre es que con estas fotos y con estos managers y en prostitución yo en la pandemia descubrí la figura de las telefonistas que yo no las conocía, que me quedé totalmente alucinada con ellas, podríamos estar aquí hablando, bueno, es increíble. Pues efectivamente esas fotografías al final te chantajean con ellas, entonces al final acaba siendo pues este chantaje que muchas veces son pues chicas jóvenes que acaban recibiendo presiones de que esas fotografías se van a acabar pues haciendo públicas, a lo mejor a la familia no les importa tanto, pero sí públicas en redes sociales, ¿no? Porque has hecho una práctica sexual ante una cámara, ante la distancia que te ofrece un ordenador, ante la distancia que te ofrece una webcam, que crees que no estás invadiendo tu cuerpo, que no te están tocando físicamente, que no te están penetrando un cuerpo ajeno al tuyo, pero sí lo está haciendo. Realmente sí lo está haciendo. Tú eso lo estás haciendo para obtener tu propio placer, que sería la libertad sexual, tu intimidad, buscando un placer, estupendo. No estás buscando ese placer para ti. Estás mercantilizando cómo, ¿no? Están mercantilizando contigo. Entonces, al final, esas imágenes pueden ser después utilizadas para chantajearte y que las van a publicar en redes sociales, que las van a llevar a no sé dónde, y es muy difícil perseguir ese delito porque sabéis cómo son las direcciones de IP, igual están en Estocolmo y tú estás aquí. Mucho más. O sea, efectivamente, es la violencia digital. La ley autonómica de contra la violencia de género se modificó para incluir como violencia de género la violencia digital, pero como acaban de decir Vanessa y Lorena, es muy complicado de captar. Sí es verdad que de vez en cuando se ve en los medios de comunicación levantada una mágica captada en redes sociales, efectivamente. Y todas las cuestiones que hablaba ahora Lorena y por claros de bastón y esta contestación es que efectivamente la práctica del sexting, nosotros tenemos unos vídeos con pantallas amigas, son 10 razones para no practicar sexting. Y luego, como nos dimos cuenta que la gente joven, pues sí, que aunque le digas no puedes poner puertas al campo, entonces si practicas sexting, ten en cuenta estos 10 tips. Está colgado también unos mini vídeos en la web de Mujeres en Galicia, ¿no? Y estamos haciendo formación en el ámbito de educación por lo que decíais vosotras, ¿no? Porque muchas veces te chantajean con esa foto que en un momento determinado tú mandaste a alguien con el que estaba saliendo, manda una foto, quítate el sujetador, no sé qué, y cuando te das cuenta has cortado lo que sea y de pronto empiezan a compartir y te empiezan a chantajear. Hay una serie muy buena, afortunadamente hoy está habiendo más series de series en plataformas feministas y que contextualizan situaciones como las que acabamos de comentar aquí, ¿no? Y es sobre el chantaje que se le hace a una mujer que se acaba suicidando en el ámbito laboral por un vídeo que acaba por ser compartido por todos los trabajadores, ¿no? Y ella no resiste esa situación y acaba muriendo y es asesinada. No estoy haciendo spoiler porque empieza así la serie de televisión. Y al mismo tiempo a una posible alcaldesa que está optando a ser alcaldesa, también pues descubren un vídeo en el que está en una relación extramatrimonial y le hacen chantaje incluso su propio partido para que no opte a ese puesto de alcaldesa. Quiero decir, es una forma de violencia digital que se está practicando y que es difícil de acabar con ella, pero sí que tengo que decir que Policía Nacional y Guardia Civil hay grandes expertos informáticos que están trabajando en este ámbito. Pero es necesario regular la violencia digital y que se contextualice. Porque antes lo decía Vanessa, genial, ¿no? Es que ellos van mucho más allá, tienen dinero, tienen poder
¿Y qué necesito? ¿Una plataforma para mañana? ¿Qué necesito? No sé cuántas operadoras ya. O sea, esto es, tiene una potencia económica brutal porque se lo están jugando. Se está jugando el dinero, el seguir ingresando a costa de mujeres, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues realmente es una cuestión difícil, pero la violencia digital existe, es una violencia, es una forma de violencia de género y desde luego que llevada al romanticismo pues es mucho más peligrosa. Sobre todo en lo que decías tú antes, Lorena, en chicas, en jóvenes que acaban haciendo romántico todos estos aspectos, ¿no? Pues es tan importante la educación en las familias, en el sistema educativo, en las AMPAs y trabajar en una educación de igual a igual. No que a mí, de verdad, es que es una cosa que a mí me produce terror, ¿no? Cuando veo a una niña, y eso, cuidado, está pasando, a ver, ya una niña, ¿no? Entonces las mochilas de las niñas, me estoy yendo un poco, pero ya vosotros fijaros en los bebés y las bebés. Un bebé va cómodo en su cochecito, no sé qué, a la bebé ya lleva un floripondio aquí, las pendientes, no sé qué, ya le cargan con una serie a las niñas, a lo mejor pensé que es muy radical, pero ya desde bebés y niñas de 2, 3 años las van cargando de adornos, ¿no? Como que tú naciste para agradar y el niño pues puede ir con vaqueros, con chándal, súper cómodo, saltar el muro, saltar no sé qué en el parque. ¿Os dais cuenta? Esas son mochilas que van cargando en las niñas, van creciendo y de pronto se dan cuenta que efectivamente parece que estás aquí para agradar. Y es muy importante lo que decías tú, ¿no? O sea, creer en una sexualidad en igualdad. O sea, él está para satisfacerme a mí y yo estoy para satisfacer que me satisfaga a él y al revés, ¿no? O ella y ella, me da igual, cualquier forma que nos guste, que nos apetezca, ¿no? Pero realmente es preocupante y seguimos reproduciendo estereotipos una y otra vez, como los juguetes, ¿no? Cuando llegan las campañas de Navidad o del verano, ya veis, los juguetes así, en rosa, en los grandes almacenes, esto está cambiando porque está habiendo ya una presión por parte de las instituciones y de la sociedad. No hace tanto tiempo y además unos grandes almacenes. Un body de estos de bebé, de 0 años, uno rosa, guapa como mamá, y el azul, inteligente como papá. A ver, y muchas veces nos penetra todo eso y no nos damos cuenta de que todos nos hay que ver eso es todos los días. La mujer tiene que estar condenada. Ahí está. La mujer solo tiene que estar condenada. Hombre, no. Y esto te va a decir todos los días. A lo largo de 30 años, son las 70. Sí. Yo me casé por la iglesia, lo que me dijo el cura el día antes que fuimos de verdad, por esta anécdota, algo ya me estoy pasando. Va a ser la anécdota final, Susana. Entonces casi no. Bueno, yo siempre fui un poco así, porque tengo un padre muy feminista y siempre me crió. Soy la mayor de 4 hermanos, 3 hombres, yo la mayor mujer, pero mi padre siempre se empeñó sin tener una gran formación, ser un hombre de aldea que emigró a Vigo por necesidades, pero siempre dijo tú puedes, tú debes, tú tal, ¿no? Y bueno, llegó el momento en que decidí casarme con mi pareja, con mi novio, y nos casamos por la iglesia. Entonces, 2 días antes tenías que ir a punto cura del pueblo, nos casamos en el pueblo, y el señor cura, me acuerdo que estábamos sentados los 3 en una mesa camilla, es que me acuerdo cómo nos reímos ahora, ¿no? Entonces, el bueno del sacerdote me vino a decir a mí que yo había nacido y a partir del sacramento del matrimonio, bueno, estaba obligada a complacer a mi marido en todos los placeres carnales que él me exigiera. Bueno, no os podéis imaginar, entonces mi novio pegándome patadas por la masa para que no me lanzaran al sacerdote, ¿no? Es decir, en otro contexto, y perdonad, porque es muy serio lo que hemos hablado aquí. Pero con esto quería decir y sumarme a lo dicho por mis compañeras, pero que basta ya, ¿no?, de que nosotros no nacimos para satisfacer a ningún hombre, nacimos para ser libres y ser lo que queramos ser. Eso es importantísimo. Y ahora, antes de que Sonia me haga callar una vez, tengo que decir algo que a mí me tiene muerta. Yo no sé cuántas veces pusieron Pretty Woman
en televisión. Yo eso la repiten, no sé. Y es una película, ya sé que puede ser muy agradable de ver, pero es un horror, porque el mensaje es un horror. Por muy guapa que sea Julia Roberts y el señor ¿cómo? Richard Gere, bueno, es que de verdad, es que es el mensaje más lacerante y que realmente de la prostitución, y me va a rescatar el señor buenorro y billonario, que es el cliente, como tú le llamaste antes, Salvador. Entonces, a ver si nos ponemos la sociedad las gafas violeta y nos cambiaremos de otra vez cuando, o cualquiera de las cadenas de televisión, ahí va otra vez. Pues con esa demanda terminamos. Muchas gracias, bueno, a nuestras tres expertas, que ha sido una maravilla escucharla, a todos vosotros por atendernos y también por participar, porque habéis planteado cuestiones también muy interesantes. Bueno, gracias al Colegio Oficial de Psicología, gracias a la Facultad de Psicología, y bueno, y después la psicología sigue. Mañana hay otra cita aquí, a la misma hora, en el mismo lugar, y versará sobre la integración comunitaria de los migrantes. Gracias.